1 y es capítulo 6. Capítulo 6 del libro de Josué, capítulo 6 y es en el verso 6. Capítulo 6 del libro de Josué y verso 6 dice a la letra así la santa palabra de Dios. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes lleven bocinas, cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Amén, amén. Puede sentarse. Hoy quiero hablar en esta tarde precisamente de un milagro poderoso, de algo grande que sucede en esta historia. Todo lo que tiene que ver en el capítulo 6 del libro de Josué nos hace un relato de lo que es el poder de Dios manifestado. A veces nosotros pensamos que ese poder solo se manifiesta en los tiempos antiguos o en los tiempos bíblicos, y que parece que cuando nosotros decimos la frase en los tiempos bíblicos parece que hacemos un paralelo entre lo que es la vida secular y lo que es la perspectiva bíblica. Pues déjeme decirle que no, ambas corren de la misma forma, porque a través de la historia también los mismos pasajes de la Biblia se han hecho presentes. Y en esa misma época también en la cual Josué está acá hablando de un milagro grandioso el cual va a ocurrir. También en lo que es Egipto, en lo que es el Asia, con todo y ello, los grandes filósofos también estaban en su época en el pleno renacimiento. Pero permítame decirle que aquí, a cambio, hay uno, el Dios Todopoderoso, el cual está tomando control de todo ello. Pero no solamente va a ocurrir un milagro poderoso en la destrucción de aquellas murallas de Jericó, sino también va a haber una libertad plena con algunos que están cautivos. Hay dos cosas esenciales que quiero en esta tarde hacer énfasis, y especialmente es que ese milagro poderoso que acontece, hay algo que Dios también quiere derribar y quiere desatar en las vidas, y es que lo que parece imposible para nosotros es posible para nuestro Dios. Amén. Y eso es algo que a veces cuando leemos nosotros la Escritura, pensamos que no puede ocurrir. ¿Cómo no? Permítame decirle que nuestro Dios no está muerto, Él está vivo y Él sigue actuando. Por eso, en mi propósito en esta tarde es que reconozcamos que Dios no está muerto, que Él está actuando, pero nosotros como pueblo también tenemos que levantarnos en fe y actuar y caminar, porque Él sigue trabajando. Quiero tocar 3 puntos en específico a la brevedad en esta tarde para que examinemos este pasaje y nos demos cuenta lo que Dios sigue haciendo adelante. Número 1, quiero que examinemos el trasfondo histórico de este pasaje, pero sobre todo sobre la vida de este muchacho llamado Josué. Josué, hijo de Nun. Un muchacho que había crecido y había nacido en medio de la esclavitud. Él sabía lo que era estar bajo el látigo de otras personas. Pero en medio de ese látigo también aprendió a temer y a confiar en un Dios todopoderoso. ¿Sabe que raras veces nosotros encontramos personas que aunque no conocen de Dios y aunque estén oprimidas, siguen teniendo fe en Dios ciegamente? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque realmente cuando una persona está atada o está bajo el dominio y la opresión de algo, no confía en Dios y espera en Dios, sino se hunde en vicios
sino viene y se deshace todo precisamente. Viene a acabar con su propia vida y, si es posible, hasta con los que le rodeen. ¿Por qué? Porque realmente el látigo del diablo y el peso del diablo nos hace a nosotros pensar equivocadamente. Pero este joven, manteniendo allí, esperó y aguantó hasta que un día el Señor, en su misericordia, le permite salir de la esclavitud. Y tuvo como líder a un hombre llamado Moisés, el cual le dio ejemplo más de fe a él y de convicción. Algunas veces nosotros, cuando encontramos personas que tienen fe en el Señor, deberíamos nosotros de animarnos y acercarnos más a ellos, pero es lo contrario, hacemos lo contrario. Normalmente cuando nosotros encontramos a alguien que le gusta el chisme y le gusta hablar más de la cuenta, con él nos juntamos. Al contrario, en vez de aprender buenas cosas, aprendemos malas cosas. Por lo menos alguien hubiera dicho amén. Okay. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque realmente cuando nosotros nos juntamos con personas que tienen fe y tienen convicción, nos van a dar ánimo para buscar al Señor. ¿Por qué? Porque realmente a veces nosotros, en vez de ayudar a otro hermano a tener fe y a tener convicción, nosotros nos juntamos con aquellos que nos llevan mal. Incluso cuando se es jóvenes utilizamos la palabra "that's my best friend". Sí, es tu mejor amigo, pero tu mejor amigo no está haciendo las cosas correctas. Se está saliendo de la escuela. Está faltando el respeto a sus padres. Ah, pero es my best friend, pero tu best friend no es tu mejor ejemplo. Oh, pero y dice, pero es mi mejor amiga, pero tu mejor amiga no respeta a los padres. Está teniendo relaciones ilícitas. Y usted me va a decir, pastor, y eso es cierto. Es que todo eso acontece tanto afuera como dentro de las iglesias. Lamentablemente muchos queremos opacar una realidad. Y déjeme decirle algo, los ojos de Dios están puestos sobre cada uno de nosotros y no importa lo tan escondido que hagamos las cosas. Amén. A la esposa el Señor ya la vio sacándole el billete de a 20 al esposo. Y dice, es que mi esposo ni cuenta se va a dar. Ya lo bajó el hermano, ya se lo sacó. Por favor, hermana, si usted hace eso, pídale perdón a su esposo y dígale, ya no, la próxima vez sí te aviso que te lo saco. Deje de andar pecando, porque eso es pecado. Y si no, el esposo le dice la esposa, no, allí en mi cartera están las llaves, y va por las llaves, y se pone a revisar. No ande revisando, hermano. Si su esposa, ¿acaso no confía en su esposa? Por lo menos algún hombre hubiera dicho amén. Yo sí confío en la mía, ¿no? Amén. Ahora, pero Josué, con todo y esto, estando en medio de todo esto, él es llamado a ser el sucesor de Moisés. Pero déjeme decirle, a él no vinieron, a este joven no vinieron y lo recogieron y lo agarraron así a la ligera. No, hermano, no. Porque algunas veces nosotros esperamos y nos sentimos ahí bien confortables y decimos, a mí me van a llamar. Pero es que hay que dar ejemplo para que a nosotros nos tomen en cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Josué, él es un muchacho en el cual incluso cuando lo llevaron a examinar la tierra prometida, solamente él y Caleb salen con buenas noticias. Porque si usted va al libro de Números, dice que efectivamente cuando ellos fueron a reconocer, los príncipes del pueblo de Israel van a reconocer la tierra prometida, dice que los otros 10 vinieron diciendo, sí, es cierto, es la tierra donde fluye leche y miel, pero también hay unos gigantes, hay unos que nosotros no podemos vencer. Oye, mi hermano, quizás haya muchos problemas, pero déjame decirte que hay uno que es más grande que tu problema. Son hombres, es Jesús de Nazaret, el cual puede ayudarte en medio de tu problema. Por eso, la imitación a la fe de Josué es muchas veces digna de que nosotros vengamos y también la imitemos. Ahora, dado todos esos casos, es que este muchacho tenía una fe y una obediencia, porque la fe va a producir obediencia.
Diga, yo he de tener fe, pero he de obedecer. Amén. Porque algunas veces a nosotros nos cuesta también el trabajo de ello. Pero para ellos también, incluso recuerdan que tienen que entrar como espías allá en Jericó. Y de la misma forma, allá hay una mujer que les va a dar la oportunidad de que entren y a esconderlos cuando a ellos que a unos ángeles ahí llegan. Y esta mujer llamada Rahab, ahí vamos a encontrar otro favor y misericordia de Dios en medio de todo ello. Pero hay otro evento en el cual Josué también se ve involucrado. Es cuando tienen que como príncipes sacar aquellas piedras de en medio del mar para que queden al otro extremo. ¿Para qué? Para que sean testimonio del poder de Dios, que Dios abre las aguas. Ahora, nosotros algunas veces se nos olvida que a nosotros el Señor nos está llamando para que seamos testimonio de su poder y de su gracia. Pero nosotros a veces dudamos que Dios es real. Veamos. Segundo aspecto que yo quiero que notemos acá es que acá se va a llevar a cabo una lucha poderosa. Si usted va conmigo en el libro de Números 13 y verso 27, dice, y les contaron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, algunos que eran ¿qué? Completamente grandes, unos que parecían gigantes. Incluso dice, ahí nos veíamos como langostas, o sea, tan pequeños a los pies de ellos que con un pie al moverlo los iban a aplastar. Pues déjeme decirle que no es así. Aunque las ciudades parecen fortificadas, porque hay algo que viene a relucir en medio de todo esto, y es que esa palabra fortificada que aparece en Número está realmente, tiene una relación al capítulo 6 y verso 1 del libro de Josué, porque dice, y ahora Jericó estaba cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Oiga, qué interesante. O sea que esto le tenían miedo ¿a qué? Al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, lo que quiere decir esta palabra, son hijos de Dios. En el Evangelio según San Juan capítulo 1 dice, para los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces cuando nosotros abrimos nuestro corazón, recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces dice, la ciudad está cerrada. Nadie podía entrar a causa de los hijos de Israel. Hay personas que se cierran a escuchar la palabra de Dios y no quieren entender el término cristiano o cristianismo. No quieren saber nada de lo que es la palabra de Dios, ni mucho menos que les hablen ustedes de la Biblia. Si usted va con Biblia, le rechazan. Pero déjeme decirle una cosa, Dios siempre tiene medios y formas para alcanzar a alguien, aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que tarde o temprano van a aceptar al Señor y quizás tienen que ser golpeadas, azotadas, llevadas de aquí para allá con un tamo para reconocer que el favor y la gracia de Dios es real. Amén. Ahora, la ciudad está cerrada. Parece que nadie puede entrar, pero es aquí donde se lleva a cabo ciertas cosas grandes. ¿Por qué? Porque ellos tienen un problema. El problema es que ¿cómo van a entrar para derrotar a un ejército o penetrar a una ciudad que tiene unas murallas grandes y muy anchas? Se necesitará mucha dinamita para poder derribar y romper esas murallas. Y aquí lo único que el Señor les está diciendo, yo solamente necesito dos cosas. La primera de ellas es
obediencia y la segunda es fe. Ahora, ¿y qué es lo que más nos cuesta a nosotros? Es ser obediente. A nosotros nos cuesta tanto trabajo obedecer a Dios. Si el Señor nos dice que nos levantemos, ¿y por qué me tengo que levantar? ¿Para qué? ¿De quién viene la orden? Ahora, aquí, con todo y esto, cualquiera podía cuestionar y decir: es Josué. Pero ¿y quién es Josué? El que sea hijo de Nun no tiene nada que ver. Pero si el Señor está diciendo que obedezcamos, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo. Pero nosotros empezamos, nosotros queremos ver que la mano de Dios se mueva, nosotros queremos ver los milagros, pero nosotros no queremos obedecer. El día de ayer en la mañana que estábamos acá a las 5 de la mañana, a las 5:30, estábamos orando precisamente, ¿por qué? Porque el Señor traiga más personas. Y yo siempre digo, no importa la habilidad o el don que nosotros tengamos, el mayor poder es el poder de Dios sobre la iglesia. No es lo que nosotros hagamos, es lo que Él va a hacer a través de nosotros. Gloria a Dios. Pero para ellos tenían un problema grande. ¿Cómo nosotros vamos a poder penetrar en una ciudad que es idólatra? ¿Cómo podemos entrar a una ciudad que las puertas están cerradas, donde parece que nada podemos hacer nosotros? Y parecía una locura, porque Josué tiene que darles las instrucciones a ellos. Y eso me recordaba lo del hermanito, que le habían dado las instrucciones de que él llevara el tanque de su vehículo lleno de gasolina. Pero el hermanito no, el hermanito quiso hacerlo a su estilo, diciendo: mañana por la mañana yo le pongo. Y le puso. Pero si él hubiera obedecido, lo que le tenía que pasar no hubiera pasado. Porque lo que siempre sucede es que ¿no se ha dado cuenta que a veces los pastores dentro de la iglesia dicen: vamos a ir a tal lugar? Y ellos dicen: allá le caigo, pastor, como que fuera mango, no, boom, no, allá le caigo, pastor. No, le cuesta tanto trabajo irse con el pueblo unido. Y a veces todas estas cosas traen consecuencias a nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante la obediencia? Porque en nuestra naturaleza siempre nos vamos a rebelar o estar en contra de aquello que es invisible, que significa fe. A veces hay enfermedades, a veces hay problemas dentro de todo ello y queremos ver la mano de Dios, pero nosotros lo que menos confiamos es en Dios. A ver, cuando están pasando las cosas, y como dirían alguien por allí con los dichos que cada uno, están viendo llover pero no sacan el ¿qué? Bueno, están viendo que las crisis económicas y todas las demás cosas están llegando, pero no buscamos a Dios, que Él es nuestro escudo, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Es tiempo de buscar a Dios en medio de todo ello. El hecho de que a veces tú no puedas encontrar todo aquello o no puedas lograr las metas, eso no quiere decir que Dios ha dejado de actuar. Dios sigue actuando, Dios sigue trabajando, pero está poniendo nuestra fe a prueba. ¿Y qué tanto nosotros podemos aguantar? A ver, hermano, ¿y usted qué tanto aguanta? O parece pura dinamita, ¿sí? En cuanto le echan un poquito se incendia. Ahora, ¿qué tanto tendrá? Ahora, dice el verso 2, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Segundo, a su rey. Tercero, a los varones de guerra. Entre medio de todo esto, yo quiero que notemos algo interesante. Son tres tipos de personajes que se ven allí. Primero, es que encontramos a la ciudad. Segundo, nosotros encontramos al rey. Y tercero, nosotros encontramos a los hombres de guerra. Ahora,
Para que una ciudad se convierta en una ciudad donde está difícil de entrar, primero hay que tener realmente a un líder. Segundo, tenemos que tener a hombres de guerra. Las iglesias mismas necesitan a hombres y mujeres que vengan y guerreen a favor del pueblo de Dios. Pero tenemos un problema, hermano, que no tenemos municiones ni guerreros, porque todos dormimos bien tranquilos en nuestras camas. Nadie se quiere levantar a orar y a interceder por nuestra ciudad. Queremos que la ciudad cambie, queremos que Dios se manifieste, que Dios haga cosas grandiosas. Pero ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que dicen amén? ¿Dónde están todos aquellos? Necesitamos reconocer que en este tiempo tenemos una lucha bastante fuerte. Pero vienen a partir del verso 3 en adelante, le vienen las instrucciones del capítulo 6 de Josué, vienen las instrucciones de cómo tiene que hacerlo y de qué manera tiene, cómo poder entrar en medio de toda esa ciudad. Ya que nadie podía entrar. Ahora, porque en esa ciudad estaba dominada y está dominada por las huestes malignas. Y de la misma forma, porque hay quienes a veces pensamos y mencionamos ciertas ciudades y creemos que solo hay ciertas ciudades que están atadas por el vicio, por los espíritus malos, por espíritus de demonio, pero nunca pensamos que en nuestras ciudades también está ocurriendo también lo mismo. Por eso es que hay quienes se atreven a decir a veces, es que es la ciudad del diablo, es que es la ciudad de la perversión, es que es la ciudad de esto y es la ciudad de lo otro. Y en tu ciudad no ocurre nada, hermano. Ya están bien santificados todos los que están ahí en la ciudad. Si estuviera todo bien santificado, yo te diría una cosa: todos los que venden, todos los que atienden en la tienda de ahí de la esquina o en el supermarket que está ahí cerca de tu casa, todos fueran cristianos, y cuando llega toda persona le dijeran que el Señor te bendiga, pasa adelante. Pero muchos de los que atienden ahí en esas tiendas no son creyentes. Pero sí estamos diciendo que hay otras ciudades que son del diablo. Pues déjame decirte que Él con todo y su poder está limitado. Pero sin embargo podemos darnos cuenta que esta ciudad también tenía problemas de matrimonios a punto de deshacerse, alcohólicos, problemas de drogadicción, algunos desanimados. ¿Por qué? Algunos que han caído de la fe, volviendo al mundo. Otros con enfermedades, otros posesionados por demonios, y los principados de la ciudad y los sacerdotes llevando a cabo servicios idólatras. Por eso es que en estos días, hermano, tenga cuidado, porque cuando usted sale a la esquina y usted dice, yo me voy a tal iglesia, tenga cuidado, no vaya a ser que te vayas a meter a un lugar de adoración al enemigo. Y ahí vayas a decir, no, pero es que en esa iglesia me dejan hacer todo lo que quiera. Precisamente por eso te dejan hacer todo lo que quieran. Porque hay iglesias donde le es permitido a cada uno practicar su propia religión. Y ahí muchos se sienten cómodos. No te sientas cómodo en medio de todo ello, porque lo que el Señor quiere es bendecir y sacarte de ciudades equivocadas. Tercera cosa que yo quiero que nosotros veamos en medio de todo esto es la recompensa a la obediencia y a esa fe de aquellos que pueden ver esa guerra que se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ahora sí, en el verso 6, capítulo 6 dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes. ¿Sabe que los sacerdotes, porque a veces piensan y dicen, el más importante es el pastor o el líder de la iglesia? Déjame decirte que no es, el importante es el Señor. No es el pastor. A veces nosotros nos volvemos seguidores de hombres, pero permítame decirle que no es el pastor el que hace sanidades, ni el que libera a nadie.
ni el que hace que los vientres de las mujeres se vuelvan fértiles. Es el poder de Dios el que hace todas esas cosas. Él es el que hace cosas grandes. Me recuerdo aquella mujer que me vio llegar en aquella ocasión, y en cuanto llegué, se acercó a mí y me dijo, pastor, ¿qué le ha dicho el Señor de mí? Mira, le digo, hermanita, yo vengo entrando. Me da gusto verte, pero yo no soy ningún adivino ni ningún agorero, soy un siervo de Dios y hasta ahí nomás. Y cuando el Señor me dice algo que te lo diga, te lo diré. Pero yo no estoy aquí como adivino, yo estoy aquí invitado para venir a predicar. Porque a veces la gente cree que las iglesias son lugares de agoreros. No, permítame decirle que aquí el que manda es el Señor y su Espíritu es el que se mueve. El Espíritu de Dios es el que toca y nos hace sentir. Por eso creo que dentro de todo ello hay que aprender obediencia y la fe en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque sigue diciendo Josué en medio de todo esto, hay sacerdotes. Estos sacerdotes son importantes porque ellos van a llevar las bocinas. Y en medio de todo esto van a llevar el arca del pacto. Y el arca del pacto significa la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. El domingo pasado Dios ministró de una forma diferente. Y cuando Dios te llama, hermano, ponle atención a lo que Dios te está llamando a hacer. A veces piensas que es el pastor el que te está llamando. No, es Dios escogiéndote a hacer cosas grandes. A veces las tenemos en poco. A veces nosotros pensamos, yo las tengo porque son mías y yo las pongo a actuar cuando uno cree que uno las debe de poner a actuar. Pues déjame decir que con Dios no funciona el asunto así. Porque Dios es Dios soberano y con toda potestad sobre mi vida y sobre tu vida. Y si Él te dice que nos levantamos aunque no nos guste. Amén. Y si Él te pide al servicio. Por eso es que el sacerdocio acá tendría que aprender. Imagínense los sacerdotes aquí por un momento, hermano. Imagínense los sacerdotes acá, por un momento. Vamos a decir que es los muchachos que tocan la alabanza. Y viene el Señor y nos dice, hay que levantarnos y dar un culto a las 5 de la mañana. O a las 10 de la noche. No, pastor, a las 10 de la noche no puedo porque a las 10 de la noche estoy durmiendo. Aunque se vaya acostando a las 2 de la mañana viendo el Facebook y viendo las novelas, ¿no? A las 10 para eso sí se puede desvelar, pero para venir a dar un servicio para el Señor no puede. No, pastor, a las 5, fíjese, pastor, que yo a las 5 de la mañana no puedo venir porque soy alérgico a las mañaneadas. Bueno, ya, ahora, pero déjame decirte, con lo alérgico que tengas y el problema que tengas por la noche, tú y yo tenemos que estar acá porque el Rey de Reyes y Señor de Señores dijo que vengamos y estemos acá. Amén. Gracias. Por lo menos hay algunos que hay que darle un poquito de ánimo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos. Ahora, sin embargo, imagínense que aquí a los sacerdotes les dijo Josué, tomen los cuernos porque los van a necesitar. No, pastor. No le dijeron a José, ¿sabes qué? Es que ando malo de la garganta. Hoy últimamente necesito té con miel y algo que me ablande todo esto, pero hoy no voy a poder. ¿Por qué no te buscas a otro? Porque así hacemos nosotros. ¿Por qué no te buscas a otro? No te preocupes. La historia bíblica dice esto, que había un rey llamado Saúl, y por desobediente el Señor le dijo, hazte a un lado, hijo, no te preocupes, yo me haré de otro conforme a mi corazón. Porque eso quiere decir
que de la abundancia del corazón está hablando nuestra boca, y es lo que estamos haciendo. Y como no amamos a Dios, no entramos a la obediencia. Cuando tú amas a Dios, ni protestas por hacer aquello y entras y obedeces. Pero el problema nuestro es que vamos a tirar la basura, como cuando la mamá nos manda a tirar la basura. Vamos protestando y vamos diciendo: ¿por qué mi mamá aquí me manda a mí? ¿Que acaso no hay más hermanos en la casa? ¿Por qué tengo que ir a tirar yo la basura? ¿O por qué tengo que limpiar todo ello? ¿Que solo yo tengo manos? ¿Que solo yo tengo pies? Pues solo tú tienes. Es donde Dios ha puesto sus ojos y quiere hacer algo nuevo. Ese soy yo, diga, por lo menos, por fe. Vamos, ese soy yo. Porque los ojos de Dios están puestos sobre ti y sobre mí. De Dios. Aquel hombre me dijo en aquella ocasión, cuando comenzaba el ministerio: oiga, usted como que hay muchísima gente en la iglesia. Me dice: pero si lo único que tiene es a sus 2 hijos y a sus 3 hijos y a su esposa ahí enfrente. Sí. Le dije: es que yo no vengo por lo que veo, sino vengo por obediente. El problema es que a nosotros nos cuesta hacer ¿qué? Ay, hay algunos que no quieren decir ni obedientes, ¿verdad? Porque a veces como que se les complica el panorama. Pero no se preocupen, no se preocupen. Ahora, lo más interesante de todo